no se cambia una chaqueta por una chaqueta. Tomemos dos mercancías. Por ejemplo, 50 años de trabajo y una deuda acumulada por 50 años. Como propietario de la primera, decides llevarla al Caribe Hilton bancario donde daría mi vida por pagar esta deuda. Pero te explican que no da. Así como la deuda y los 50 años de trabajo son valores de uso cualitativamente diferentes, los trabajos por medio de los cuales llegan a existir. El del inversionista y el del colonizado. Tu vida no es suficiente. Tendrás que pagarla con el trabajo de tus hijos y los hijos de tus hijos. Digamos que les dices nunca tuve, porque nunca quise que heredaran mi deuda aquellos que apenas saben distinguir entre coquito y leche. Pero te explican que aunque no tengas linaje, la heredarán tus vecinas, el perro que saquea tu basura, doña Sofía con su rosario luminoso, tu abuela que apenas sale a la farmacia, Angelía que aún espera tu libro, Luis que finalmente tiene un empleo pero con deuda todavía, y el tipo que te asaltó por 10 pesos. Imagínate que vuelves con tus vecinos, con tu abuela, con el perro que a veces rebusca la basura, con Angelía, con Luis y dices, he aquí mis herederos, aceptarás nuestro pago, darás por finalizada nuestra deuda, borrarás nuestros nombres del sistema. Pero te dicen, te faltan los ríos, el río Oaxaca, el río Camuy, el río Cibuco, el río Bayamón, el río Puerto Nuevo, el río Grande de Loíza, el río Herrera, el río Mameyes, el río Sabana, el río Fajardo, el río Daguao, el río Santiago, el río Blanco, el río Macao, el río Seco, el río Maunabo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos serán tus herederos. Un fragmento. Vamos a empezar con Antes que isla es volcán. Entonces la pregunta es, sobre el título, ¿qué contiene referencia a los versos sencillos de José Martí? ¿De qué futuro de Puerto Rico estaríamos hablando? Bueno, Antes que Islas Volcán es un poemario que en realidad propone que hay múltiples posibles futuros, ¿no? Es decir, no es prescriptivo el poemario. Claro, en todos esos futuros me imagino la decolonialidad. Y con decolonialidad quiero decir no solo de independencia de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos, pero también toda la independencia de los sistemas coloniales, ¿verdad? Que hemos de mil modos internalizado. Entonces, la forma en que lo construí, lo imaginé, realmente lo hice a partir de una cita de Fanon en que habla de los sueños de los colonizados, ¿no? Que en sus sueños cometen actos violentos o se realizan o hacen cosas imposibles porque en sus vidas diarias no pueden. Y es muy, muy bello ese pasaje, ¿no? Pero me gustó mucho esa idea de que de algún modo hay un ejercicio tópico en el soñar. Y lo veo como muy similar al espacio que ocupa la poesía. Entonces lo planteé como un multiverso. Es decir, a diferencia de quizás muchas tendencias más prescriptivas, no que piensan en un tipo de cambio social a partir de esto será así en un futuro, lo planteé más como no sé ni pretendo saber cómo será el futuro, pero sí sé que incluirá la única forma que podemos vivir en un futuro es si termina el colonialismo. Entonces un poquito como esa idea de que todos los caminos llevan a Roma, pero claro, esa es una analogía muy imperial, más como que todos los caminos llevan a la independencia, ¿no? Todas estas diferentes rutas en este multiverso llevan como a un mismo sitio, quizá. ¿Cuántas veces se debe repetir, soñar, leer, escribir, susurrar la independencia de Puerto Rico? No sé, ¿cuántas veces tú crees? No sé. Bueno, la independencia de Puerto Rico y la libertad para Palestina, ¿no? No sé cuántas veces. Yo creo que depende de los puertorriqueños, ¿no? Pregunta interrogatoria, ¿no? Somos alternos, Cito, en la costa y humildes en la cordillera. Por eso recogemos café y lo sembramos.
en los edificios que construimos, en los niños que cuidamos, las solicitudes exponenciales que completamos. Ahora pregunto, alternos porque resistimos, humildes porque empatizamos con nuestro dolor, recogemos café y sembramos en los edificios que construimos para crear paisaje, los niños que cuidamos, las solicitudes exponenciales que completamos, son el rastro, la huella, el ritmo, la poesía viva de ser independientes. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me encanta que el café es tan presente en Puerto Rico, ¿no? Porque el café era algo para realmente cortar el hambre. Es decir, cuando los trabajadores de la caña no tenían hambre, pues no había mucha comida, entonces el café servía de algún modo para aguantar esa hambre. Pero claro, el café ya es como algo muy diferente y muy único, ¿no? No solo en Puerto Rico, sino en el Caribe. Como fuente de placer, como fuente de comunión, como espacio de casi de convivencia, ¿no? Tanto en su creación y su elaboración, que se ve como ya un arte, sino también pues como en su preparación, casi es una marca de quién eres, ¿no? Cómo te gusta el café. Y también pues el hecho de que pues no puedo pensar en Puerto Rico sin pensar en el café. Y en parte también porque como viví tanto tiempo afuera, y afuera en Estados Unidos, el café es malísimo, malísimo. Entonces, pues cuando pienso en el café puertorriqueño, también pienso en esas cajas que mi mamá me enviaba con café para yo poder tener café de Puerto Rico, porque no me gustaba cómo se preparaba, ni el sabor, ni nada del café estadounidense. Me gustaba el turco, bueno, porque ya otra historia, ¿no? Pero sí, pienso en el café, pienso en la diáspora, pienso en el archipiélago, pienso en cómo lo preparamos. Y entonces el café no solo es, digamos, como eso que nos ayuda a compartir y coexistir, encontrarnos, pero también es como un poquito como la gasolina, ¿no? Como yo sin mi café todas las mañanas no puedo hacer nada. Entonces lo veo como todo, como la unión del placer, del trabajo y de la socialización y del afecto. Bueno, vamos a lo terciario. ¿Cómo definirías el uso de la economía política para hacer poesía? Marx era muy mal poeta, pero le encantaba la poesía. Carlitos Marx no era muy buen poeta, pero me gusta que le gustaba la poesía. Me gusta que intentó y falló. Hay algo en ese fallo que me encanta. Quizás porque se presenta o se habla a veces de él como una figura así como muy seria y muy como completa. Tú sabes, un economista político, hasta las palabras economista político. Es como, wow, yo no soy economista político, ¿no? Entonces yo no sé acercarme. Leí mucho Marx de joven y me encantaba, pero siempre sentía que en el ejercicio de ser marxista, un joven marxista, siempre fallaba, como que nunca cumplía, ¿no? Siempre era un poquito como un intento fallido, porque siempre mi corazón estaba en última instancia con la poesía. Entonces mi única manera de llegar a esas ideas era a través de los sentimientos, ¿no? Que a veces Marx los veía como sentimentaloides o como menores, ¿no? Entonces es difícil para mí pensar en la economía sin pensar en la gente. Pensar en cómo funciona nuestro mundo sin pensar en las personas. Hablar de los trabajadores o las trabajadoras en el abstracto no me funciona ni me conmueve. Entonces la única forma que yo sé de hablar de, por ejemplo, los trabajadores es pensar en mi tía abuela que trabajaba en la tunera aquí en Mayagüez, ¿no? Y que mami me contaba que cuando llegaba a la casa olía a atún, toda la ropa, y no se le quitaba ese olor, ¿no?, al atún, ¿no? Que de la forma en que el trabajo nos marca cuando salimos del trabajo. Entonces no sé cómo pensar en la economía
como un abstracto. O sé cómo lo hacen otras personas, pero siempre me ha parecido muy frío, como hablar de las muertes de las personas en términos de números, muy frío, muy distante, que son personas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas precisamente de la economía y de la política es que no trata a las personas como personas. ¿De qué manera la deuda es una fuerza en el sentir de la isla? ¿De qué manera la deuda no es una fuerza en el sentir de la isla, ¿no? O sea, la deuda permea todo, tanto por lo que ha representado la deuda como por lo que antecedió la deuda, ¿no? Que es una crisis económica, y digo crisis entre comillas, porque en realidad no sería una crisis si se le cobrara a quienes realmente debería cobrarse, ¿no? Que en Puerto Rico los impuestos históricamente se le cobran a los pobres, no a los ricos, ¿no? Entonces, de algún modo es una crisis como todas las crisis que ha tenido Puerto Rico, producto del colonialismo, del capitalismo. Entonces, tanto eso como la supuesta solución, que era promesa, que vivimos bajo la Junta todavía. Es decir, a mí se me ha ido la luz a veces 3 veces a la semana, y yo vivo en un vecindario donde supuestamente es mejor la situación, ¿no? Pero pues que se me vaya el día entero es común. Y hay partes de Puerto Rico donde es mucho más frecuente, muchísimo más frecuente. Se daña la compra, se daña todo eso por una compañía que nos impuso la Junta. Entonces no sé cómo pensar en la deuda sin pensar en cómo estamos realmente viviendo atrapados bajo esta cosa que llamamos la deuda, que realmente se transforma según quien la nombra, ¿no? Pero me queda muy claro que quienes nos están cobrando esa deuda siempre tienen más recursos, más poder y más capacidad para definir desde su posición qué es lo debido, qué es la deuda y quiénes deben. ¿Cómo desde la poesía trans se manifiesta un discurso de empoderamiento entre aquellos que no es aquello y aquella que no es aquella y que puede ser ex? Bueno, no sé, porque yo creo que parte de la dificultad de hablar de lo trans es como la presuposición que hay esta cosa fija, que es ser una persona cisgénero, que nunca ha tenido que cuestionar su género, entre comillas, versus ser una persona trans que constantemente tiene que estar pensando o articulándose ante el mundo. Yo creo que el estado de ser trans en el mundo es un estado de ser visible. ¿Qué quiero decir con eso? Que las mismas preguntas que toda persona tiene que pasar en algún momento dado de su vida, su relación con su género, con el género esperado, que se les espera, con las expectativas de género en el mundo impuestas por el binario. Lo único que somos las personas trans quizás es la gente que ha tenido que enfrentar eso de forma más abierta y más consistentemente. Y en ese sentido incomodamos, porque si no te gusta mirar esas preguntas en ti, o si no te gusta acercarte a eso, también encarnamos el peligro que es vivir en el mundo como señal de ese cuestionamiento constante que se nos hace más que nada. Entonces no sé si podría articular algo desde lo trans. Más que nada diría que las personas trans somos y traemos un tipo de sabiduría con relación al género que es experiencial, y que de algún modo en ese sentido somos un experimento constante, porque estamos mediando entre lo que es nuestra existencia, un futuro donde se permite nuestra existencia y un presente donde no se supone que existamos. Y eso en sí abre un espacio quizás para la poesía, para la especulación, para otros tipos de pensar o acercarse al mundo. Pero lo digo de esa manera porque en realidad yo creo que cada persona trans va a dar una contestación muy diferente. ¿De qué manera
del libro se convierte en una estética trans, si se puede nombrar así. Es muy especulativo el libro. El título, muchas veces las personas me preguntan cómo se pronuncia el título, ¿verdad? Y yo les pregunto de vuelta cómo se pronuncia porque se puede leer de más de una forma y lo hice de esa forma de manera intencional. Entonces parte del juego del título también tiene que ver con el ser legible, ¿no? Cómo se lee, cómo nos leen, ¿verdad? Y quiénes determina cómo se lee algo. Entonces cuando tú le devuelves a alguien la pregunta cómo tú lees el título, de repente se encuentran como que le causa ansiedad, ¿no? Porque es como, se supone que tú me des estas instrucciones sobre cómo debo estar leyendo este título. Y yo creo que posicionar a quien lee en la posición de co-creador de algún modo del texto, que ya está presente eso en toda la literatura, pero de forma más explícita, también trae a la luz otras preguntas, ¿no? Sobre la identidad y cómo nos relacionamos con un texto, una serie de experiencias, una forma de vida. Entonces, parte también de lo que surge a partir del título es la X fue como una versión transicional, yo creo, del lenguaje inclusivo, es decir, inicialmente se intentó con el arroba, luego vino la X, que estuvo por mucho tiempo, y ahora lo más común y lo más usado es la E, ¿no? Y me recuerdo muchísimos debates alrededor de la palabra Latinx en Estados Unidos y siempre me parecía curioso porque cada vez que se debatía nunca se consultaba a nadie trans. Era siempre como algo muy externo, ¿no? Como que esto no tiene sentido porque yo leí estos textos. Mientras que en Puerto Rico, en la comunidad trans se está usando, sin consultar a nadie, sin leer ningún texto. Entonces esas dos realidades siempre contrastaban para mí, ¿no? Es decir, cómo operaba un uso en el mundo en términos lingüísticos no reconocido, mientras que por otra parte en artículos y periódicos y opiniones se estaba diciendo que eso no podía existir. Y o sea, ¿cómo pueden estar diciendo que no puede existir si ya existe? Ya se está usando, ¿no? Y ese contraste para mí tenía que ver precisamente con ser trans. Es decir, claro, uno puede negar la existencia de las personas trans, pero no dejan de existir. Lo único que estás haciendo es creando un mundo donde es más difícil para esas personas existir, pero nunca vas a poder lograr que no existan. Entonces, eso es parte de la estética, digamos, trans del libro. También parte de la estética trans del libro tiene que ver con los momentos muy especulativos del libro. Yo diría que fue un libro como intento con todos mis libros de que sean una reinvención formal. Eso se lo debo al profesor Christopher Powers, que una vez me dijo que William Faulkner, el novelista, decía que con cada novela intentaba como hacer una innovación no solo digamos, de contenido o temática, sino formal. Y aunque siempre pienso que no se pueden desenmarañar esas dos cosas, trato de siempre pensar la forma como un espacio, un tipo de contenido, ¿no? Nos está diciendo, está haciendo algo la forma. Y en ese sentido, no podría quizás definir exactamente de forma resumida lo que es la estética trans de ese libro, pero sí puedo decir que hubo una libertad en mí para poder explorar quizás aquellos aspectos del sentirme puertorriqueño que no cuadraban, como las formas en que me sentía en exceso de esa identidad, las formas en que no cabía dentro de esa identidad sin negarla, ¿verdad? Sin decir no, eso no soy puertorriqueño, claro, soy puertorriqueño, pero la puertorriqueñidad, de algún modo como ha sido históricamente construido, siempre ha pensado a las personas trans como algo foráneo. De hecho, mientras empecé a presentarme físicamente de otro modo,
más se me preguntaba si venía de afuera, si vivía afuera, ¿verdad? ¿Estás en Puerto Rico? ¿Vives en Puerto Rico? Porque la noción de que una persona trans pueda vivir en Puerto Rico, tener una vida plena en Puerto Rico, se ve como algo foráneo. Y en ese sentido, el texto explora eso temáticamente, pero también intenta hacerlo a nivel lingüístico, ¿no? En el juego sintáctico, en el juego ortográfico y también en la noción de no separación quizás entre fragmento y poema, cosas así. Okay. ¿Los leones de Mayagüez te han escrito de nuevo? Cerraron el zoológico, ¿verdad? Sí. Es muy triste. La última vez que vi a los leones del zoológico de Mayagüez, no, déjame ajustarme. Sí. La última vez que vi a los leones del zoológico de Mayagüez realmente fue un peluche, que era cuando estaba el nacimiento animatronics. No sé si estuviste para cuando estaba. No. Ok, hubo un nacimiento animatronics en la alcaldía de Mayagüez. Y tenía el bebé Jesús que hacía así. Okay. Tenía la Virgen María. Todo el mundo estaba ahí, como que se movían un poquito. La José hacía así, era increíble. Pues un año, lo hicieron varios años, pero un año en que el zoológico hizo como una recolección de firmas para mantener el zoológico abierto. Y pusieron al lado del nacimiento, alrededor del nacimiento, todos estos peluches. Había como una jirafa. Era increíble. Era como un neobarroco ahí, un neobarroso caribeño. Era fenomenal. Pues ahí estaba el león. Pero mi abuela vive en Miraderos, entonces cuando me quedaba con mi abuela, porque yo vivía al lado de la cervecería, okay, en esos apartamentos entre la cervecería y el town, pues yo vivía en el segundo piso ahí por todo mi tiempo que estuve aquí en el colegio. Pues, pero cuando iba a Miraderos, pues claro, los escuchaba claritos pasando. Y siempre me daban tanta pena, porque en tanto calor y tanta cosa del Caribe, esos pobres leones yo creo que están bien perdidos. Pero asumo que se adoptaron a Puerto Rico. ¿Les tocó? Sí, les tocó. Mientras ellos duermen. Luego de publicar ese poemario sobre María, ocurre Verano Boricua. ¿Cómo consideras que tu poesía se inscribe con el verano boricua? ¿O si lo consideras? Claro, o sea, estuve para el verano boricua. El verano boricua fue muy hermoso. Yo creo que porque también fue como un desahogo, pero también porque históricamente, como en Puerto Rico, yo por lo menos a mí me decían, desde joven yo escuchaba de mil maneras que el problema puertorriqueño es que no nos podíamos unir para nada. Siempre para todo había una pelea, siempre para todo estábamos separados. Entonces para mí, más que nada se rompió ese mito de que éramos incapaces de unirnos alrededor de algo particular. Claro, se puede decir que eso pasó con Vieques, pero había algo de que ocurriera en San Juan, el viejo San Juan, que era particularmente simbólico, ¿no? Como, no sé, a mí me jamaqueó de una forma muy, muy, muy bonita. Aún cuando sabía que como casi todos los movimientos tenían un fin, ¿verdad? No necesariamente íbamos a ver los efectos de ese verano de forma inmediata, más allá de la renuncia y así por el estilo. Creo que más que nada, en términos de mi poesía, coincidió y colindó y entró en Antes que Islas Volcán, porque como ya estaba escribiendo ese poemario y pensando en el futuro, y sobre While They Sleep, Mientras duermen, ¿no? Ese libro casi nunca lo leo en voz alta, ni siquiera cuando salió. Mi pobre editor me organizó como 6 lecturas en una conferencia grande y no leí del libro en ninguna de las lecturas porque emocionalmente es tan drenante leer ese libro. O sea, es muy fuerte para mí. Y hay partes del libro que no recuerdo haberlos escrito. No tengo, o sea, los releo y yo,
Ni me dónde acuerdo salió? cuando escribí eso. O sea, lo escribí en el momento, sé que lo escribí el periodo, pero no tengo memoria de haberlo escrito, porque realmente fue mi manera de procesar el trauma. Y cuando decidí publicarlo, dije, pues esto es importante para mí como un récord de algo. Pero no, ni siquiera me siento llamado a celebrarlo. Es como que esta cosa que está ahí, como lo que fue María para mucha gente, que no es como que, ay, vamos a compartir las memorias de cuando estuvimos, en verdad, no es algo a la cual la mayoría de las personas quieren retornar. Como todo gran trauma, es algo que pues uno retorna quizás para sanar algo, pero no para quedarse ahí. Aunque está presente en nuestras vidas, en todo, no dejo de verlo, pero no es un retorno feliz. Entonces no me gusta leer mucho de ese libro. María parece haber parido recuerdos sobre la historia de Puerto Rico, resaltando la migración, el capitalismo, la mirada colonizadora puesta sobre la isla desde mucho tiempo. ¿Crees que así como se fue y volvió la luz, se va y vuelven las memorias, los gritos de lucha y resistencia? A veces vuelven las memorias. A veces. Al igual que me olvidé de partes de ese libro, ¿no? Es decir, como por suerte lo grabé todo en ese momento, pero la memoria es muy, tiene como su propia lógica, ¿no? Y en ese sentido la memoria es como la literatura, es decir, querramos o no, forma conexiones, rellena vacíos, inventa cosas que no pasaron o quizás pasaron de forma diferente. Y eso en sí, la forma en que nuestra memoria reescribe lo que ocurrió, es casi como, para leerlo, casi requiere como un código, ¿no? Pero yo creo que no por eso deja de ser un ejercicio importante. Tuviera que describir a Mayagüez en una poesía. Escribí unos poemas sobre Mayagüez, varios, pero estoy pensando si hay algo así que resuma a Mayagüez en una poesía. Yo creo que no hay poesía más, no hay cosa más poética que las navidades en Mayagüez. Varias cosas, hay varios puntos de poética mayagüezana para mí. Uno es en la plaza en las navidades, ¿no? Ese nacimiento animatronics, ¿no? Con esos peluches del zoológico. Otra es Tarzán, la figura de Tarzán, que es como una escultura tan feita, pero le tengo tanto cariño a esa escultura. Como que no sé por qué me da tanto cariño, me da tanto cariño verla. Es como que, wow, cada vez que lo veo siento que estoy en casa. Y otra es la estatua de Wilkins, que es una cosa inexplicable, increíble que hay en Mayagüez, ¿no? Esa estatua de Wilkins con su guitarra y cuánto dato imaginable sobre cuando Wilkins fue a la China, que si una cita de Anadia Vega, que si el pelo de él así, la guitarra. Hay algo tan curioso e interesante. Y también diría que el Parque de los Próceres, ¿no? Con esos próceres que están como que me imagino un poquito a veces como Night at the Museum, como esta película que de noche los próceres empiezan sus guerras así anexionistas, porque son de tendencias políticas bien dispares, ¿no? Y están todos reunidos ahí en ese parque con las palomas cagando todo, y la gente caminando, y las reuniones a veces de grupos y políticas. Es muy especial. Mayagüez es muy especial. La Rumbre de la Historia es una traducción, una colección de la poesía de mi abuelo Sotero Rivera Vilés, que era de Humata, de Añasco. Y tiene un verso muy breve en un álbum, libreta que tenía, que, ¿verdad? Que decía eso, que tenía como una lista muy breve de cosas y decía La Rumbre de la Historia.
Y me gusta pensar también en su poética así, porque era un hombre negro, no porque era un hombre negro que llegó a la poesía de una forma quizás no tradicional, y también tenía esa relación compleja con la escritura, porque vino de un contexto donde pues, el acceso al mundo letrado era mucho más limitado. Entonces me gusta pensar que ahí era donde vivía su poética, en ese espacio. El ejercicio de traducirlo fue uno que tomó, bueno, uno podría decir tomó casi 2 décadas, o podrías decir toda una vida, porque en realidad responde a tantas conversaciones, intercambios familiares, entrevistas con mi abuela y trabajo minucioso. Fue el primer poemario de traducción, libro completo de traducciones que publiqué de alguien que no fue mi propia poesía. Y creo que me permitió esa traducción también sanar esa relación con la figura de mi abuelo. Sí. ¿Puedo preguntar cuáles de pronto fueron los retos al momento de la traducción? Complacer a todo el mundo. ¿Verdad? Porque una cosa es traducir a alguien que quizás ya todo el mundo ha traducido, ¿verdad? Que lleva muerto mucho tiempo. Otra cosa es traducir a alguien que, ¿verdad? Tiene una familia, pero vienen desde afuera y te permiten, que también hay que hacerlo con cuidado. Pero es una cosa muy diferente cuando es tu propio familiar. Porque no solo estás dialogando con la familia, dialogando con el texto, dialogando con, ¿verdad?, registros y lectores en ambos idiomas, sino que también, ¿verdad?, te van a venir a ti con los reclamos de aquí hasta el día que muera, ¿verdad? Y por suerte pude realmente hacerlo de una manera muy bonita con mi familia. No hubo esos conflictos, ni esas dificultades, ni eso. Okay. Gracias. A ti.